A pesar de mis dudas y ante la petición de mi amiga Natalia, después de 4 años desde mi conversión, que tuvo lugar el día 15 de octubre del año 2014, me he decidido a dar mi testimonio. Todo comienza en el mes de junio del año 2014, cuando mi queridísimo marido, después de soportar a su mujer atea durante más de 20 años, decide, como último recurso para que el Señor me convierta por medio de María, realizar un viaje, los dos juntitos, a Medjugorje, lugar donde, según él, se aparece nuestra Madre, la Virgen. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe. Tras 2 meses de continuas negativas por mi parte y viendo que todo se iba al traste, mi marido me propone que nos reunamos con la persona que organiza la peregrinación. Obviamente al principio pues ni se me ocurre aceptar, pero sin saber ni cómo ni por qué, tal día, a tal hora, allí nos encontramos reunidos los 3 en un pequeño restaurante de Torrelodones. Nunca olvidaré aquella reunión con Santi. Charlamos de Medjugorje, de los videntes, de su increíble conversión, etc. Jocosamente comenté en un momento determinado: a ver si voy a volver de Medjugorje convertida en monja. Más tarde comprenderéis mejor mis palabras. Comprendí que había que venirle a dar gracias a Dios a la Virgen, a visitar a la Virgen aquí en Medjugorje, que era ella quien nos había estado cuidando. Yo no he amado hasta que no conocí a Dios. Yo no sé si se puede, pero en mi caso yo no he amado hasta que no lo conocí. Is a place for priests and religious to come, to be renewed in the house of the love of the Mother. So I make a decision. Y yo tomé una decisión. Nancy, I want to go to Medjugorje. Yo quiero ir a Medjugorje. What? ¿Qué? What are you going to do with your business? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? The business is this big. El negocio era enorme. I sold it. Yo lo vendí. Everything. Todo. Pasaron días tensos en los que mi marido me insistía en realizar el viaje y yo la verdad es que me mostraba cada vez con más rechazo a una idea tan disparatada. Supongo que como último cartucho pues mi marido decidió escribirme un correo electrónico expresándome todos sus sentimientos. Y he de reconocer ahora que realmente ese correo electrónico tuvo su efecto en mí. Tal es así que casi sin darme cuenta me encuentro preparada para el viajecito. Aunque no finalizaron ahí las dificultades de mi marido, porque la noche anterior, sin darle importancia, me dice que también viajará a Medjugorje un familiar
con el cual en ese preciso momento pues me resultaba muy incómodo viajar. Entré en cólera y le dije que no iba, que me quedaba en casa. Como comprenderéis, pues nada de eso ocurrió. Allí me encontraba al día siguiente dirigiéndome hacia el aeropuerto, pero con no pocas ganas de darme la vuelta en cualquier momento. Mi marido me confesó más tarde su temor de que me echara para atrás en cualquier instante, no quedándose tranquilo hasta que el avión por fin despegó, conmigo dentro. Considero muy importante describiros mi estado de ánimo previo, mi absoluta negativa a realizar la peregrinación y la total desinformación sobre Medjugorje que tenía. De hecho, únicamente sabía lo que me había contado mi marido, que Medjugorje nunca fue bombardeado en la guerra de los Balcanes y que el organizador de nuestro viaje, Santiago Fuster, se había convertido allí. Muy poca cosa. Creo que todo esto que digo elimina de un plumazo la supuesta sugestión que algunos no conocedores del amor de Dios y también algunos creyentes argumentan al expresarles mi testimonio. Sobran comentarios de mi negativa actitud en el viaje, junto al extenso grupo de peregrinos que nos acompañaba. A diferencia de mí, pues la mayoría de ellos eran creyentes, rezaban el rosario, otro rosario, otro rosario. A pesar de todo, y casi sin darme cuenta, me encontré en Medjugorje, realizando todo el itinerario propuesto para dicha peregrinación. Što je bit Medjugorja? ¿Qué es el núcleo de Medjugorje? Jedan primjer. Un ejemplo. Svećenik jedan je tu došao u Medjugorje Un sacerdote vino a Medjugorje i upoznao post. y conoció el ayuno. I on kaže, Y él dice, 30 godina sam svećenik. yo soy sacerdote 30 años. Ja ne mogu shvatiti kako je to bilo moguće Yo no puedo entender cómo fue posible da ja nisam prepoznao taj poziv. que yo no había reconocido esta llamada. A u Bibliji je zapisano. Y está escrito en la Biblia. Isus je postio. Jesús ayunaba, Ali ja to nisam primijetio. pero yo simplemente no lo había notado. Ma nisam ja petkom jeo meso, Yo no comía carne los viernes, ali znam sad da to nije post. pero ahora yo me doy cuenta que eso no es el ayuno. U Medjugorju sam otkrio post. En Medjugorje yo descubrí el ayuno. I sad se pitam, kaže on, Y él dice, ahora me pregunto, koliko još ima tako važnih poziva u Svetom pismu, ¿cuántas más llamadas tan importantes hay en la Santa Escritura koje čekaju na moje obraćenje, que están esperando mi conversión pa da ih ja otkrijem? para que yo las descubra? Još jedno, dakle, koliko toga važnoga postoji, ¿Cuántas cosas tan importantes existen što je zapisano u Svetom que pismu, están escritas en la Santa Escritura, što čeka da se ja obratim, que están esperando mi conversión, probudim, que yo me despierta pa da ja to prepoznam, para que lo reconozca, da ja to vidim, que lo vea, da to otkrijem, que lo descubra? to blago. Ese tesoro, To je Medjugorje. eso es Medjugorje. Fue en el segundo día de estancia en Medjugorje, estando yo sentada con mi marido en la iglesia de Santiago Apóstol, mientras él rezaba el rosario y yo tenía el pensamiento no sé dónde. Comienzo de pronto a llorar de una forma indescriptible, como nunca había llorado y nunca jamás lloraré. Ojalá me confunda. Era un lloro ni de tristeza. Al recordarlo ahora, era un lloro nada, no estaba pensando nada concreto. Era un lloro gozoso, imposible de describir con palabras. No podía dejar de llorar y no sabía por qué. Era un lloro reconfortante. Más adelante, ya en España, comprendí perfectamente la frase de nuestra Madre, la Virgen María, en Medjugorje: si supierais cuánto os quiero, lloraríais de alegría. Se trataba exactamente de eso,
no puedo describirlo de otra forma. Ahora, pasado el tiempo, quizá pueda decirse que fue tal descarga de amor sobre mí que la única forma que tiene el cuerpo de asimilarlo es llorando gozosamente sin parar. Otro detalle que podrá parecer estúpido y que cuento a pesar de las caras de incredulidad es el siguiente. En ese momento por mi cabeza era imposible que pasara un pensamiento negativo de cualquier tipo. Por mucho que lo intentase, era imposible. Esto solo es explicable desde mi punto de vista debido al inmenso amor que me inundaba en ese momento. Son esos instantes los que más me gusta recordar cuando en la actualidad me inundan dudas de fe. Nadie podrá hacerme creer que aquello no fue cierto, porque me pasó a mí. Lo descrito anteriormente, unido a lo vivido durante los meses posteriores a la vuelta de Medjugorje, es lo que realmente me confirman día tras día que es verdad, que todo es verdad. Recuerdo que al día siguiente nos tocaba subir al Monte de la Cruz, llamado Kruiseberg, pero una fuerza dentro de mí me empujaba a acudir de nuevo a la iglesia de Santiago Apóstol. Durante toda esa mañana algo o alguien me iba dirigiendo sin darme apenas cuenta. En primer lugar pensé en dirigirme a la explanada, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues me confundí de calle y de nuevo me encontré dentro de la iglesia. No os lo creeréis, pero era tal la sensación de bienestar allí dentro que me tragué 3 misas seguidas, en inglés, en alemán, que no lo entiendo, y en italiano, que muy poco. Nuevamente no podía salir de allí. Me invadieron unas ganas tremendas de comulgar, pero al mismo tiempo alguien me decía en mi interior que antes de ello me confesara. Si todos estos maravillosos e increíbles momentos refuerzan en la actualidad mi atribulada fe, son los 6 meses posteriores a la vuelta de Medjugorje los que me confirman que todo es verdad. Todo es verdad. Ciertamente, una persona puede cambiar en el tiempo por circunstancias, pero de lo que estoy completamente segura es que no puede cambiar literalmente de un día para otro en un solo clic, salvo por una intervención sobrenatural. Y sobre todo es imposible sin ayuda divina que este cambio continúe después de estos años, ahora cuando digo mi testimonio. Era tal el cambio espiritual y sobre todo como persona que nada me importaba. Estaba invadida por una paz que sin duda no era de este mundo. No es de este mundo. Es imposible describirlo con palabras. Cuando me preguntan, pues lo describo de esta forma. Era como si estuviera abducida. Han sido estos 6 meses posteriores a mi conversión los más felices de mi vida. Lo terrenal ha pasado a un segundo plano. Estaba y sigo estando como en una nube. ¿Quién o qué puede cambiar a un ser humano de esta forma sino nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que con la intercesión de nuestra queridísima Madre, la Virgen María, nuestra Madre. Majka moja, Gospa, Majka moja Ty. Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja Ty. Medjugorje nunca se ha ido de mi vida, no es que no se haya ido, es que forma parte de mi día a día. Te cuento, por ejemplo, o sea, a mi mujer la conocí en Medjugorje, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te cuente? Esa es una historia muy bonita del Señor también. Se me olvida un pequeño detalle. En Medjugorje, esa primera vez, llevada por la emoción de estar y sentirme en presencia de la Virgen María, yo le entrego mi corazón. Un día antes de que terminase la peregrinación, pues me fui a uno de los confesionarios. Duró 20 y tantos minutos, luego yo solté mi ristra de pecados y terminó, me dijo 3 Ave Marías, me pareció muy poco para 30 años. Cerré los ojos, lo único que podía pensar, dije, Dios mío, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida.
entonces empiezas a rezar más, y yo lo que he descubierto a raíz de Medjugorje es aprender a rezar y aprender a orar. Y me apunté a aquel viaje sola, sin saber con quién iba en el avión, con quién dormía, en qué consistía aquello, pero con una paz impresionante en el corazón. Yo aquí primera vez veo chicos que tengan una luz y una sonrisa, pero una sonrisa verdadera, ¿no? Yo ya pasaban años que yo no podía sonreír si no tomaba alguna droga. La verdad que volví entusiasmada. Bueno, es que todo lo que me proponían me encantaba y ha sido pues como una guía todo el tiempo en mi vida hasta el día de hoy. Evo, zaista, to je jedno čudo što je Gospa učinila preko Međugorja. Es un milagro lo que la Virgen ha hecho a través de Medjugorje. Da je, dakle, oni ljudi koji su ovdje dolazili, da su se probudili duhovno. Que las personas que habían venido aquí se han despertado espiritualmente. Da su njima probudio nemir. Que es como se despertó una inquietud en ellos. Dakle, najprije su pronašli mir. Primero encontraron la paz. A onda su njima probudio i nemir. Pero luego despertó la inquietud en ellos. Da moraju nešto činiti. Que tienen que hacer algo. Da ne mogu ostati ravnodušni. Que no pueden quedarse indiferentes. Da ne mogu zadržati svoje iskustvo samo za sebe. Que no pueden quedarse con esa experiencia solamente para ellos. I onda su počeli moliti svoje obitelji. Y así empezaron a rezar en sus familias. Pa su članovi obitelji vidjeli promjene u njima. Y los miembros de la familia vieron el cambio en ellos. Pa su počeli moliti u župnim zajednicama. Empezaron a rezar en las parroquias, en grupos de oración. Cuando volví, pues empecé a ir a misa los domingos, pero poco a poco pues necesitas más. Empiezas a ir más veces a misa, empiezas a rezar más. ¿Pero por qué? Porque te enamora, porque lo necesitas. O sea, te levantas por la mañana y necesitas ir a lo primero, a estar con él. Cuando te enamoras, como cuando te enamoras de una persona, todo eso es verdad que te da igual. Y al fin y al cabo te lo planteas, más no sé si lo decía San Ignacio de Loyola, decía, pues hoy creo en ti y te quiero. Y mañana ya veré. Regresamos, Gonzalo y yo, de aquel primer viaje cuando trabajamos para el Seminario Alba. Gonzalo dejó el trabajo, dejó todo lo que tenía, todos los proyectos, se fue al seminario. Hoy es un sacerdote feliz. Aquello fue un trueno. A mí me vino muy bien porque tuve quien se llevó los focos mediáticos en ese momento, porque asumir una conversión siendo mayor es muy difícil. No es sencillo. No es nada sencillo, porque tu entorno ni lo entiende, ni tiene por qué entenderlo, ni les puedes obligar. Y para ellos el contexto sigue siendo el mismo, y tú sigues siendo tú. Sin embargo, tú has cambiado, y es un lío de narices. La comunità Cenacolo, che è la fondata di Suor Elvira Petrozzi, chiamata da noi Madre Elvira, dall'83 a luglio, è partita da Saluzzo e sempre avuto desiderio a aiutare i giovani nel bisogno. In quel periodo, quando lei ha aperto la comunità, il bisogno era droga. Aveva desiderio di aprire una casa per aiutare i giovani.
E da quella casa lì è partito tutto, partito Medjugorje, partita Croazia, partita Francia, partita Austria, partito Brasile, America, è partita veramente dappertutto. E grazie Signore Gesù oggi abbiamo 75 case in tutto il mondo. Io faccio la parte di Comunità Cenacolo già da un po' di tempo. Sono entrato in comunità come per i problemi di droga e sono grato alla comunità, sono veramente grato al Signore Gesù, la Maria, sono un sposo, ho fatto il mio cammino comunitario, poi ho trovato la mia moglie in comunità e ci siamo sposati. Allora così dopo pranzo andiamo a pregare, perché preghiamo 3 rosari al giorno, allora di nuovo andiamo a pregare un rosario del dolore. In solito facciamo un rosario camminato. Elvira voleva così anche per uscire da noi stessi, no? Uscite fuori, annunciate un po', no? Non avete paura di tenere in mano rosario e camminare e dire un'Ave Maria, no? Lei ha portato i ragazzi da Saluzzo, ha portato fare una esperienza a Medjugorje, perché i pellegrini, amici gli hanno offerto che vengono a fare il pellegrinaggio a Medjugorje. Lei ha preso 4, 5, 6 ragazzi, ha fatto le tende, è venuta qui per un pellegrinaggio a Medjugorje e lei diceva sempre che quando è tornata che i ragazzi erano diversi. Realmente nosotros no teníamos nada que ver con todo esto. La verdad es que eso nunca era nuestra idea. La verdad es que yo quería venir a Medjugorje y Nancy me dijo, ¿pero por qué? Y Nancy me preguntaba, ¿pero por qué quieres ir? En la vida has estado en Medjugorje. Y yo le dije, Nancy, la Madre de Dios vive ahí y yo quiero ser su vecino. Y yo no conocía a nadie aquí y nunca antes había estado en Medjugorje. Yo lo vendí todo y cuando vinimos aquí, esta región estaba todavía en la época de guerra, así que el castillo realmente no existía no era idea de nadie, no existía en la mente de nadie. Pues simplemente rezando a la Virgen una oración muy sencilla: Madre, haz mi corazón como el tuyo. La Virgen dijo en sus mensajes que cada persona es única en los ojos de Dios. Es un privilegio poder estar aquí y recibir gente de otros países, incluso de otras religiones, la gente sana, la gente enferma, la gente tan diferente, y poder acogerles todos aquí. Para nosotros es un privilegio. Sería imposible no acogerles porque este sitio pertenece a la Virgen y nosotros simplemente somos servidores suyos. La entrada a casa, donde me esperaban mis hijos después de esos 5 días de Medjugorje, fue triunfal. Lo primero que salió de mi boca fue la expresión: aquí está vuestra nueva madre. Todavía tengo en mi retina sus caras de asombro, las caras de 2 adolescentes que seguramente se preguntaron: ¿pero qué le pasa a nuestra madre? ¿Se ha dado un golpe o qué? Para que os podáis hacer una mínima idea de mi estado, aunque repito que no se puede describir con palabras, os cuento que a los pocos días de aterrizar en Madrid, mi marido se fue un fin de semana de retiro. Y esa misma noche me invadió un tremendo deseo de ordenarme monja. Por supuesto, si no hubiera existido mi familia, tal cual lo estoy contando. Fue un momento donde todo, me daba igual, mi familia, mis hijos. Es que sentía un deseo tan enorme que me sobrecogió, hasta me dio miedo. Afortunadamente, todo desapareció a la mañana siguiente. ¿Qué cosas pasan? Es increíble, ¿verdad? Recuerdo esos 6 meses y me pregunto, ¿cómo podía yo actuar de esa forma? No podía parar de contar mi conversión a todo el mundo, conocidos o no, creyentes o no creyentes. No me callaba ni debajo del agua. Todos los días lo contaba a infinidad de personas, a quien me encontrara, con un entusiasmo y una alegría que no era normal en mí.
Era tal el ansia de evangelizar que no me planteaba ni el ridículo ni nada parecido. Hablaba de mi conversión en el trabajo, con mis amigos, a mis vecinos, a quien fuera. Cada vez que recuerdo cómo actuaba en esos momentos, más me sorprendo. Leía en algún momento hasta 4 libros a la vez, porque tenía una necesidad de saber sobre nuestra religión, quería saberlo todo. Incluso ocurrió algo sorprendente e inexplicable. Al llegar a casa, desapareció por completo la necesidad de ver la televisión, de oír la radio, de escuchar música. Me preguntaba constantemente cómo podía ser eso, si siempre había vivido con ruido. Únicamente obtuve la respuesta al leer uno de los mensajes de la Virgen, donde hace referencia a ese tema. Todavía continúo sin ver la tele. Y desgraciadamente nuestra madre me iba soltando poco a poco de la mano. Como a una niñita enamorada de su madre, pero que se hace mayor, ella iba dejándome caminar sola. Con el transcurso del tiempo, esa paz se iba transformando y mi corazón sufría de anhelo. Viéndolo ahora desde la lejanía, comprendo que es una transformación lógica, pero muy penosa para mi persona. Aún lo recuerdo y nada me gustaría más en este mundo que volver a sentir aquella paz maravillosa. Pero os daré una buena noticia, que aunque he aterrizado y mi amor es más humano, no he dejado ni un solo día desde hace esos 4 años de rezar las 4 partes del rosario, de acudir a la Eucaristía 2 veces al día por pura necesidad de estar más y más tiempo junto al Señor, de visitar el Santísimo Sacramento semanalmente, de ayunar pan y agua 2 días a la semana, de leer la Biblia y de confesarme mensualmente. Increíble, pero cierto, ahí sigo. Y para finalizar, ¿recordáis que monté en cólera al enterarme de que un familiar viajaba con nosotros a Medjugorje? Pues desde que pisé suelo español, algo dentro de mí me obligaba a rezar todos los días por él, a ayunar los 2 días semanales por él y mucho más. Incluso me preguntaba, ¿deberías ofrecer por lo menos un día de ayuno por tus hijos? No, pero era inútil. Ciertamente, nada es comparable a la misericordia de nuestro queridísimo Señor Jesucristo. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz.